Bueno, esta mañana con gusto, mirá, saltamos a presentar, a conversar con alguien que es parte de la Rueda de Mariano desde hace mucho tiempo por distintos motivos. Es parte porque, bueno, con esta persona, un colectivo de oyentes, recorrimos distintas instancias en Montevideo. Una de ellas, justamente hablando del 19 de julio, tuvo que ver con la casa donde nació el mejor de nosotros, allí en la Ciudad Vieja. Hablo de una profesora de historia, que tuvimos el honor, bueno, de generar recorridas, visitas guiadas por Montevideo. Pero también la hemos tenido en lo que tiene que ver con la banda viajera de Mariando, porque también es guía turística. Y en una de las charlas que hicimos en lo previo, ahora la partida a Rusia, a las capitales del este, bueno, generó una charla para ver dónde es que nos vamos a meter, cómo es que vamos a transitar por esa realidad. Pero a partir de este momento la vamos a tener como columnista permanente de la Rueda Mariando, y ya estamos planificando, ¿será la primera o será la segunda? No sé todavía, hay que ajustarlo. Invitación que vamos a hacer públicamente para recorrer un cachito de la ciudad y conocerla un poco más, al conocerla, quererla un poco más, y una de las charlas va a salir de aquí, de la puerta de la radio. Permítanme que le dé la bienvenida formalmente a la profesora de historia, la guía turística, Carolina Lazo. ¿Cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, Alberto. Bueno, muchas gracias por esta nueva etapa que comenzamos. Y que sí, como decía, conocer la ciudad es quererla un poquito más, es identificarnos un poquito más con todo lo que nos transmite la ciudad y con todo lo que va cambiando también en la ciudad. Hoy la banda se ubica en un barrio artista y futbolero por excelencia, como es la Blanqueada. Claro. Así que, bueno, podemos imaginarnos que tenemos bastante lana para sacar de ese brillo. Y que mejor que, bueno, comenzar, no el 19 por temas técnicos, pero sí el 20 de junio, con un poco con la presentación de lo que va a ser este descubrimiento de la Blanqueada. A ver. Muchas veces nos centramos en algunas zonas de la ciudad, Sí. pero ahora la idea es adentrarnos en los barrios y en esta Blanqueada que es un poco de nexo entre lo que era la parte colonial, la parte más antigua de la ciudad y lo que es un siglo XIX, un siglo XX, que se incorpora esta parte de la ciudad. Tú sabes que hace algunos días, cuando nos reencontrábamos con Arturo Freitas, con quien recién hablé, estaba en Asunción, en Paraguay, apenas entró aquí al estudio, más allá de que él también nos acompañó en el tramo en el 2001, cuando estuvimos aquí con el multimedio, dice: estoy muy contento de estar en la Quinta de la Paraguaya, porque el estudio queda exactamente donde era parte de la Quinta de la Paraguaya, lugar más histórico, impensable e imposible. Es que seguramente de los atractivos y de los hechos que tiene este barrio y esa zona puntualmente es el hecho de que en un radio de pocas cuadras se encuentran los lugares que son el hecho de las dos asambleas, y desde ahí la construcción de Artigas como jefe de los orientales, que creo que es cuando comienza la parte más trascendental y la parte más, si se cabe, más oriental de la revolución, justamente con, el configurarnos como colectivo y el elegir como colectivo a un representante, a un jefe, que fue nada más ni nada menos que Artigas. O sea que es el lugar privilegiado, me parece, para lo que es la historia artiguista dentro de lo que hoy es Montevideo, pero en aquel momento era el extramuros, era una zona de quinta, una zona alejada, pero que es importante porque justamente es ahí donde en septiembre y en octubre del año 11 se van a producir estos hechos que son de alguna forma para nuestra identidad, marcan esa separación de lo que venían siendo las decisiones que se tomaban desde Buenos Aires. En muy pocas cuadras, una matriz con parte de nuestra identidad, Carolina. Totalmente de nuestra identidad, desprendiéndonos de la colonia, pero también gestándonos como algo diferente a Buenos Aires. Esa es la particularidad que podemos encontrar en lo que son estas asambleas. Es el momento, y recordaremos que tanto en la escuela como en el liceo se hace mucho hincapié, porque en las asambleas
más allá de reunir el pensamiento artiguista, de expresarse el pensamiento artiguista, está también el hecho de que, bueno, son un grupo de orientales que deciden no tomar, no seguir lo que marcaba Buenos Aires, sino que seguir lo que ellos mismos se estaban determinando. Entonces, en eso es muy importante esa zona, porque fue ahí donde se produjo el inicio de esto que somos, algo diferente a lo que es el otro lado del río, ¿no? Yo pienso en el estadio de Nacional. Tú decías futbolero porque, bueno, está en el cerno de la Quinta, allí en Tres Cruces, en Avenida Italia, en lo que tiene que ver el vértice de 8 de octubre. ¿Qué conjunción de elementos tan fuertes? Conjunción de elementos fuertes y que todos hacen a diferentes partes y a diferentes periodos, que finalmente es lo que tenemos hoy. O sea, por un lado tenemos en el periodo colonial, por esta zona de Quinta, en el periodo de la independencia, esto tan fuerte que, si bien nuestra independencia comienza cuando nos plegamos a Buenos Aires en un grito de ascenso el 28 de febrero, pero esta identidad, esto que es parte nuestro de las asambleas y de que surgen en base a las diferencias que vamos a tener con Buenos Aires cuando Buenos Aires quiere levantar el sitio puesto después de la batalla de las Piedras, esto va a suceder ahí, pero también a medida que el Estado oriental se va a ir cada vez generando y se va a ir conformando, esa zona también va a tener una vital importancia. Recordemos que la Blanqueada está muy cerca de lo que es La Unión. La Unión era la zona del otro sitio en la Guerra Grande, del sitio de Oribe. Entonces también, al finalizar la Guerra Grande, la Blanqueada es una zona de nexo entre La Unión, ese pueblo de alguna forma sitiador, y el resto de la ciudad, con ese trazado de Avenida 8 de Octubre de 1851, que lo que pretendía era unir la ciudad. Ahí la Blanqueada es toda esta zona de lo que hoy te decías Avenida Italia, lo que podemos hacer Garibaldi, lo que hoy pueden ser otros ejes, van a ser de vital importancia para unir ese Montevideo que está creciendo y que está también superando esas diferencias, que le va a costar un poco más superarlas, pero está en ese proceso de crecimiento, de unificación y también de tratar, cuando se crea 8 de octubre, si bien el camino responde a la época colonial, pero la fecha, el nombre 8 de octubre de 1851, responde a un intento de manejar un pasado reciente y de construir a partir de él y de unir la ciudad. En esa unión de la ciudad también se quería unir a los orientales que habían estado divididos en la Guerra Grande. Entonces, esa zona, si después la vamos comparando con lo que fue el último cuarto del siglo XIX, la creación, el diseño de un bulevar Artigas, y a partir de eso, la fragmentación de toda esa zona de chacras y quintas en diferentes solares, de los cuales se van habitando y se van conformando un núcleo poblado bastante denso, es importante de conocer y se va formando una identidad barrial muy importante con inmigrantes. No en vano, Avenida Italia era una de las principales zonas pobladas por italianos, justamente, y por eso es que se llamó así, una zona de muchas colectividades españolas y de otras zonas, pues, no solamente de España, pero sino, bueno, de gallegos, de catalanes y de distintas partes de Italia. Entonces es una zona que se va conformando y es muy identitaria de nuestro ser oriental, justamente, más allá de la etapa de la revolución. ¿Por qué eligieron los italianos esta zona? No conocía ese dato, esto que decís de Avenida Italia. Se ubican mucho sobre esa zona, porque es una zona de quinta, donde se podía plantar. Claro. Y donde el terreno era más económico que una zona del Prado, por ejemplo, donde ya estaba ubicada la élite de alguna manera. Entonces, la zona hasta en 1878 que se diseña Boulevard, esa zona va a ser una zona periférica, va a ser como un poblado en realidad. Cuando se traza Boulevard Artigas, es que ahí sí se le va a dar conexión y uniformidad. Pero para ese entonces ya había mucha colectividad, muchos inmigrantes establecidos, y lo que uno de los nombres de las concepciones que se manejó para denominar Avenida Italia era justamente la presencia de muchos italianos
no en vano está el hospital italiano también ahí, que el hospital italiano va a marcar una tendencia que hasta hoy es visible en esa zona, es la cantidad de centros de salud que existen en esa zona. Tenemos en la zona de más para Parque Valle, pero tenemos una gran concentración de hospitales. Los terrenos eran accesibles y se podían conseguir grandes premios para hacer esos edificios. Entonces, eso hace que, por un lado, los inmigrantes se vuelquen a esa zona donde podían adquirir su terreno, donde podían plantar, y también las grandes instituciones necesitan espacio, bueno, van ocupándolo en ese entorno. Y es así que va creciendo la ciudad y se va transformando en lo que conocemos hoy, un barrio con muchos servicios, con mucha conexión, y que en un principio estuvo, como les decía, hasta la creación de Boulevard Díaz, estuvo como alejado de lo que podríamos decir la parte más central de la ciudad. Pero a partir del siglo XIX ya se comienza a integrar. Qué curioso, recién hablábamos con el doctor Delmar Rodríguez Ravera, que trabajó en el CASMU, en el hospital español. Ahora, esto que cuentas tú, yo no había pensado, el hospital italiano que arranca, la cosa, los españoles, el CASMU, eran terrenos que eran baratos también y estaban las colectividades. Esa conjunción fue que generó este polo médico. Sí, y también después, al estar los establecimientos, al ser terrenos accesibles, se podía comprar bastante terreno, a diferencia de los terrenos más caros ubicados en lo que hoy es, por ejemplo, el centro, Bordón, mismo el Prado. Entonces ahí era, y también a los médicos les quedaba bastante práctico habitar esa zona. Entonces pensemos en un momento en el cual hasta el día de hoy es una zona muy requerida por el servicio médico porque hay una practicidad, y bueno, y hoy con autos, con todo un sistema de transporte nos parece muy accesible. Imaginemos los médicos en el 1900, en el 1930 les resultaba más accesible todavía concentrarse en esa zona. Pues hay varios doctores que también van a tener sus consultorios en sus casas particulares por esa zona. Es muy interesante porque de alguna forma la posibilidad de acceder a esos terrenos va a marcar el establecimiento, como pasó en otros barrios también, que el inmigrante se va a poder expandir y ya no va a estar concentrado en la parte antigua de la ciudad, sino que se va a expandir a otras zonas y va a poder ir desarrollándose allí. Los invito a ir buscando que hay varias colectividades que funcionan, especialmente los italianos abarcan muchísimo esa zona de Parque Valle y La Blanqueada, pero hay otras colectividades también, sociedades en torno a empresas que también van a poblar esa zona y le van a dar una identidad. Bueno, dentro de las instituciones que le dan una identidad al barrio es el Club Nacional de Fútbol, justamente, que es el que el del 2011, como parte del Bicentenario, genera un espacio de la Quinta de la Paraguaya para un recuerdo de ese hecho, en el marco ya del Bicentenario. Después también tenemos que para la época que se hace el Estadio Centenario, ya Parque Base, también es una época muy productiva en cuanto a deportes, y bueno, la parte deportiva, el primer campus deportivo de alguna forma, también lo tenemos en esa zona, en lo que es toda la pista de atletismo, el velódromo, el Estadio Centenario. O sea que en el siglo XX esa zona siguió siendo muy aprovechada con diferentes motivos. Estoy pensando que aquí muy cerquita de la radio está la colectividad libanesa con una casa y en Chanfle está la plazoleta que recuerda y homenajea a los armenios. Dos comunidades más pequeñas en esto que tú estás diciendo, mirá. Más pequeñas, pero que siempre uno las puede ubicar o con Arroyo Seco o con el Cerro, pero sin embargo también se hicieron presentes en el siglo XX en esa zona. O sea, nos tendemos a verlas a veces a La Blanqueada y Parque Valle como una zona nueva, pero en realidad no es una zona tan nueva de la ciudad, sino es una zona que se viene perfilando ya desde el siglo XIX, y si bien en la época de la colonia era un extramuro, que era una zona de chacras,
no se mantuvo así hasta el siglo XX. Ya en el siglo XIX comenzó a ser poblada especialmente por inmigrantes y a ellos mismos a proveerse de sus servicios en ese entorno. Entonces es interesante porque justamente ahí es que se nuclea el fuerte del barrio y esa concepción barrial que tiene una característica que todavía lo tiene. Eso de tener o su comparsa o sus cuadros de fútbol, eso también lo fue dando el pasado de los inmigrantes, de mucha gente que se iba generando en torno a los centros de salud, por ejemplo. También fue una zona muy elegida para instituciones educativas a inicios del siglo XX, ahí justamente en el entorno de calle Garibaldi, por ejemplo, de 8 de octubre, hay centros educativos. Es una zona que representaba un potencial que fue muy aprovechado por privados y por particulares y por el Estado también, con la creación de ese hermoso parque base que fue parte de la identidad y de ese Uruguay que se quería mostrar para su centenario. Mi estimada Carolina Lazo, un gusto Bueno, y una alegría esta mañana reencontrarme contigo y ahora en esta condición de columnista permanente. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos para ir recorriendo a partir de la puerta de la radio, ir haciendo un circuito para ir conociendo este barrio, sí, este futbolero, que tiene muchísimo para dar a conocer, porque realmente es una de esos barrios joyitas que a veces nos centramos en, y también desde el turismo muchas veces nos centramos en lo que es Ciudad Vieja, en lo que es el centro, en lo que son otros barrios, pero nos olvidamos que tenemos barrios en Montevideo que tienen muchísima identidad y que también pueden contar la historia desde la colonia hasta nuestros días, porque La Blanqueada también fue sede de políticos, de poetas, también fue un barrio de poetas. Recordemos que nada menos que Juan Ibarburú vivió y paseó en esa zona. Está todavía la última casa que habitó, que es un jardín, pero también hubo muchas personalidades que vamos a ir revelando en el correr de las charlas, que son interesantes de conocer y que elegían como residencia justamente esta zona de La Blanqueada, que hay una aclaración, Alberto, para terminar. La Blanqueada nada tiene que ver con el sitio de Oribe. Ahí está, que quede pendiente y lo seguimos. Nada que ver con el sitio Oribe. Nada que ver con el sitio Oribe. Y aprontando, ¿sí? los que tomen mate, aprontando las materas, zapato cómodo, el que no tenga zapato cómodo conseguir un champión, porque se viene en cualquier momento, pequeña caminata, puerta de la radio, recorremos la Quinta de la Paraguaya. Muy bien, bueno, los esperamos a todos y queda la invitación hecha y ya les vamos a pasar la fecha y la hora. Dale, y va a ser un sábado, lo estamos adelantando. Por supuesto, estas recorridas son mañanas de sábado. Sí, como las que ya hemos hecho contigo tan lindas y con tanta gente. Te mando un beso muy grande. Bueno, un beso, que pasen muy bien y un saludo a la banda de Mario. Dale, arriba. Carolina Lazo, profesora de historia, guía turística, amiga de la rueda, ahora también columnista en la Vuelta a Casa a la 14:10 de Amareando.